Muy buen día, que el Señor les bendiga. Estoy muy contenta, muy emocionada de empezar la lectura de un nuevo libro, esta vez de la primera parte del libro de los Reyes. Originalmente este libro es uno solo, pero luego con la traducción llegó hasta nuestras Biblias en dos partes. Así que esta es la primera parte, la que vamos a empezar a leer ahora. Para poder entrar en contexto, estaba yo analizando los datos que iba a presentarles en esta introducción y estaba leyendo que este libro se cree que fue escrito entre el año 640 y el 550 antes de Cristo. Entonces, por un momento mi mente se detuvo y empecé a analizar y a recordar en qué momento transcurrieron más de 3000 años. Y entonces pude comprender que en realidad llevamos ya casi 2 años en esta aventura, ¿no? De estar leyendo la Biblia. Empezamos en enero del año pasado y ahorita pues ya estamos a septiembre del año 2021. Y aunque hemos ido poco a poco, en realidad es un gran avance. Y si hay personas que están empezando con la lectura de la Biblia, pues yo sé que lo van a hacer mucho más rápido. Y si se guían por estos videos, al menos lo que llevamos ahorita avanzado, pues también espero que les pueda ser de utilidad. Nunca es tarde para empezar a leer la Biblia. Hoy es el mejor día. Y yo les animo, les motivo a los que ya lo están haciendo a que lo hagamos el resto de nuestras vidas. Este es un aprendizaje que nunca termina. Y si hay alguien que solamente está viendo el video así por casualidad, le apareció y lo está viendo, pues aprovecho y lo invito a que empiece a leer la Biblia de una manera ordenada, sistemática, organizada. Y aquí podrá encontrar videos desde el Génesis capítulo 1 hasta el día de hoy, que ya vamos por la primera parte del libro de Reyes. Entonces, para poder contextualizar en qué momento histórico nos encontramos, me parece prudente hacer como un resumen de lo que ya hemos visto, así a grandes rasgos, porque como les mencionaba, ya hemos avanzado más de 3000 años de historia. Entonces, es fácil analizarlo si lo hacemos por bloques de 1000 años. Los primeros 1000 años transcurren desde la historia en el Génesis de Adán y Eva, pasando por el diluvio a la Torre de Babel. Podemos hacer ahí un periodo de 1000 años. Los siguientes 1000 años transcurren desde la aparición de los patriarcas, que sería la historia de Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob, y luego los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel, hasta su momento en que llegan a Egipto y son esclavizados. Ahí ya transcurren otros 1000 años. Bueno, los otros 1000 años transcurren entre la historia de Moisés como libertador ya del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, las plagas, la liberación, la persecución de Faraón, luego los 40 años aproximadamente que estuvieron en el desierto y la muerte de Moisés. Luego aparece en la escena Josué como sucesor de Moisés. Entonces ya empieza nuevamente la conquista de la tierra prometida y logran conquistar la mayoría del territorio y expulsar a la mayoría de los cananeos. Luego de esto, entonces ya vimos la historia de los jueces, que es un periodo de aproximadamente 200 años en los cuales el pueblo carece de un liderazgo y de una estabilidad espiritual, ya que se apartan de Dios, se vuelven a arrepentir, Dios los perdona, levanta un juez que es líder solamente por un periodo de tiempo, luego este líder o este juez fallece, el pueblo nuevamente se aparta de Dios y así es un círculo vicioso el libro de Jueces. Eso es lo que sucede durante estos años. Después, en ese periodo de tiempo, vimos la historia también de Ruth, que es una historia refrescante en medio de este periodo oscuro. Luego vemos la historia del nacimiento del profeta Samuel y ya el periodo en que el grupo, el pueblo de los israelitas quiere que Dios les dé un rey, porque ellos empiezan a fijarse que los pueblos paganos alrededor tienen un rey que los gobierna, que los dirige, pues ellos también quieren lo mismo. Entonces aquí vemos cómo Dios les concede lo que ellos quieren y les da a un rey conforme a las cualidades terrenales que ellos consideraban. Y este rey pues es el primer rey de Israel, que es Saúl. Luego de esto ya vimos la historia, esto es reciente, acabamos de ver el primer y segundo libro de Samuel. Después de esto pues ya está la muerte de Saúl y aparece David en escena.
Así que aquí es donde nos encontramos ahora, increíble, pero en estos minutos mire cómo hemos visto la historia acelerada bíblica hasta este momento. Y nos quedan aproximadamente unos 600 años de historia, que de hecho es un poco menos porque hay un periodo de tiempo en el que no se narra qué es lo que sucede con el pueblo. Hay un silencio entre el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en Mateo. Hay aproximadamente 400 años en los que no hay un relato bíblico. Así que lo que nos queda por delante vamos a considerar unos 200 años de historia en los cuales pues aparecen aquí quiénes son los reyes que estuvieron gobernando a Israel durante estos años. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora en adelante. Algo también importante que antes de hacer el resumen específico del primer libro de Reyes, es que si ya nos ubicamos en el tiempo, ¿verdad? Ya ha transcurrido como unos 3.400 años de historia, desde que vimos la historia del Génesis hasta este momento con el pueblo de Israel. Pero ahora, quiero que nos ubiquemos también en relación con la Biblia, para que esto es importante. ¿Sabe por qué lo estoy haciendo? Porque si vamos a conocer la historia bíblica, es importante que tratemos de memorizarla, de recordarla. Bueno, al menos yo nunca memorizaría la Biblia porque mi cabeza ya a estas alturas no me da. Y nunca he sido una persona que con facilidad se memorice un párrafo, y si acaso lo memorizo no lo entiendo. Es como un perico que va, usted sabe que hay loritos que usted les enseñan a decir frases y varios párrafos y los dicen, pero ni siquiera saben lo que están diciendo. Yo creo que lo más importante es retener la enseñanza en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora bien, ¿por qué sí es importante que recordemos y que tengamos en nuestra mente cómo ubicar la Biblia y las diferentes historias bíblicas? Porque uno no sabe en qué momento necesitamos utilizar la información que la Biblia nos provee, ya sea para evangelizar a alguien, o ya sea para instruir a alguien, o incluso en la propia Biblia, en la propia iglesia. Si usted es una persona que trabaja activamente en su iglesia, este es mi punto de vista. Es obligación que todos los que trabajan activamente en la iglesia conozcan la Biblia, porque la va a necesitar. Esto es nuestro instrumento de trabajo. Entonces, ya sea que usted, pues no, ya quitemos pastor, predicador y evangelista, pues obviamente tienen que conocer la Biblia, pero el resto de la congregación también. Todos tenemos que leer la Biblia, incluso si en este momento usted no tiene un cargo o no está participando activamente en la iglesia, tiene que leer la Biblia. Ese es el fundamento de todos los que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Todos debemos conocer la Biblia. Pero bueno, si usted tiene algún cargo dentro de su iglesia, si usted es maestro de niños de escuela dominical, si usted le dan enseñanzas durante algunos días, o si usted tiene alguna célula en su casa, o sencillamente si usted es cristiano, debe conocer la Escritura. Entonces, este resumen que yo le estoy haciendo, a mí particularmente me ha servido para retener en mi mente la información. Como le decía, yo no soy muy fácil de que yo voy a memorizar un párrafo, pero cuando yo lo entiendo, cuando yo lo analizo, sí se me queda grabado. Y estos resúmenes, estos bloques a mí me ayudan a organizar la información en mi mente, y yo espero que a usted también le ayuden. El hecho de tener por lo menos una noción, no que se lo sepa uno de memoria, pero sí tener una noción cronológica de cómo fueron sucediendo los hechos a lo largo de la Biblia, eso le sirve a uno incluso para poder manejar la Biblia físicamente, para poder buscar los libros, para poder buscar una historia bíblica. A veces uno se recuerda de alguna historia y, que por ejemplo, el profeta Eliseo, ¿y dónde estará escrito eso? Yo lo leí, yo sé que está en la Biblia, pero ¿en qué libro estará? Uno no le atina. Y lo digo por mi experiencia. O a veces llega un predicador, y hay algunos predicadores que ni siquiera dan tiempo que usted lo busque. Y dicen, vamos a buscar en el primer libro de los Reyes. Y no, ni siquiera nos ubicamos en qué parte está. O alguien va a decir, bueno, ¿alguien sabe en dónde está la historia de Jonás, ¿no? El Jonás y el gran pez que se lo tragó. Y uno anda queriendo buscar la historia y empieza desde el Génesis. En el diluvio anda uno buscando a Jonás, cuando Jonás está más adelante en los profetas menores. Entonces,
esta noción, estos conocimientos nos van a ayudar hasta para poder ubicar físicamente en qué parte se encuentran las historias bíblicas o en qué parte se encuentran los libros de la Biblia. Esto es algo básico. Esto es algo que, en mi opinión personal, lo digo nuevamente, es algo que las iglesias deberían tener un programa permanente de todo el que va entrando, tiene que conocer. Esto es lo básico, esto es la estructura de un cristiano, conocer la Biblia. Y antes de que la lea toda, porque ya estamos viendo que es un proceso largo el leer toda la Biblia, el comprenderla, el analizarla, pero mínimo el saber cómo utilizar la Biblia. Porque hay muchos cristianos que tienen su Biblia, no la leen, o si la leen únicamente lo hacen el día que van a la iglesia, pero después de eso la cierran y ni siquiera saben ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento y por qué hay dos testamentos y en qué momento sucedió esto. Y entonces estamos desubicados en nuestra mente, y cuando hay desorden, Dios no puede habitar ahí. Entonces es importante que aprendamos todo esto. Por eso yo lo hago, porque yo quiero compartirle lo que a mí me ha servido y yo espero que a usted le sirva. La intención de estos videos no es entretenerlo, no es pasar el tiempo, es ayudarle, apoyarle, porque si usted lo está viendo es porque tiene la intención de conocer más a su escritor, a Dios. Y estos consejos le pueden ayudar, así como a mí me han servido. Bueno, pues ya vimos cronológicamente cómo ha pasado la historia en estos ya más de 3000 años, porque la historia del Antiguo Testamento cronológicamente abarca 4000 años. Si alguien se pone a hacer las cuentas, si usted lo quiere hacer, ya alguien lo hizo por uno. Cronológicamente pasan 4000 años desde la historia de Adán y Eva y sus descendientes y el diluvio hasta que llegamos al nacimiento de Jesucristo. Entonces, son 4000 años de historia que aparecen en el Antiguo Testamento, de los cuales ya vimos más de 3000, aproximadamente 3400 años son los que ya hemos visto y son los que le mencioné en estos bloques, ¿verdad? En los cuales le mencioné los personajes y las situaciones principales que hemos visto. Pero ahora, para ver en la Biblia cómo es que vamos, quiero recordarle que el Antiguo Testamento está formado por 5 bloques de libros. El primer bloque ya lo leímos todo, que es el Pentateuco, que abarca 5 libros. Recuerde que Penta significa 5 y teuco significa cilindros o una estructura en donde se enrollaban, se ponían los rollos, que antes no eran libros como los que tenemos nosotros, sino que eran rollos de papiro que se enrollaban y se metían dentro de esos teucos o de esos tubos. Entonces, Pentateuco significa 5 libros, que es el primer bloque de libros del Antiguo Testamento. ¿Y cuáles son estos libros? Vimos Génesis, luego el Éxodo, vimos Levítico, vimos Deuteronomio y Números también. Ese es el primer 5 bloques de libros del Antiguo Testamento. El segundo bloque de libros está conformado por los libros históricos. En esta segunda parte es donde nos encontramos ahorita, en los libros históricos. Empieza con la historia de Josué conquistando la tierra prometida, sigue con Jueces, ese periodo de tiempo. En el periodo de Jueces, durante el periodo de Jueces, aparece la historia de Ruth, luego aparece el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, y ahora estamos entrando en el primer libro de Reyes, que también tiene 2 partes. Luego viene el libro de Crónicas, que también son 2 partes, primera y segunda parte, y también está Esdras, Nehemías y Esther. Bueno, este bloque conforma el segundo bloque de los libros del Antiguo Testamento, que son los libros históricos. ¿Por qué quiero que comprendamos esto? Porque en realidad es fácil de recordar estos bloques. El Pentateuco yo creo que es facilísimo aprendérselo, ¿no? ¿Cuáles son? Luego los libros históricos, que son los que estamos viendo ahora. El tercer bloque está conformado por los libros poéticos o de sabiduría. Estos libros históricamente no afectan el tiempo, porque estos libros fueron escritos, principalmente sus autores fueron David y Salomón. David, en el caso de los Salmos, escribió la mayoría de los Salmos, no todos, y en el caso de Salomón, pues se le atribuye Eclesiastés, también Proverbios, y los otros libros, ¿cuáles son? Cantares también. Y el otro libro es el libro de Job, que es atemporal, significa que no afecta a la historia bíblica, porque estos libros fueron escritos paralelamente con la historia bíblica. De hecho, el libro de Job se cree que es hasta más antiguo que el libro de Génesis. Bueno, este es el tercer bloque, los libros de sapiensales, les dicen muchos, pero es más fácil recordar, los libros de sabiduría.
o de poesía, por la forma en que fueron escritos. El cuarto bloque de libros y el quinto también son fáciles de recordar porque nos habla de los profetas menores y los profetas mayores, que se les llama menores y mayores en cuestión de el tamaño o la extensión de los libros, no porque unos profetas sean más grandes o mejores que los otros, no, es una cuestión de clasificación, por eso se les llama profetas mayores a los que tienen más contenido y profetas menores a los libros más pequeñitos. Entonces, esos son los 5 bloques que abarca el Antiguo Testamento. Vamos por aquí. Yo sé que todavía nos falta mucho, pero yo realmente me emociono porque todos los libros tienen tanto conocimiento y tanto que enseñarnos, y me emociono mucho porque yo mientras estaba orando y reflexionando y preparándome, ¿no?, para este nuevo libro, yo decía, Dios mío, yo sé que suena fácil decir, ay, pues apenas vamos por la segunda parte del bloque de los libros, pero en realidad es mucho lo que hemos abarcado, es mucho lo que yo particularmente he aprendido. La mejor forma de reforzar un conocimiento es enseñándolo. Entonces, cada vez que yo comparto lo poco que yo sé, al mismo tiempo yo me estoy retroalimentando y estoy aprendiendo más, porque cuando yo leo nuevamente los pasajes o los capítulos que les voy a compartir, hay cosas que quizás yo no recordaba, hay cosas que pasé por alto en otro momento, hay cosas que me dan curiosidad y voy y las investigo, así que yo estoy aprendiendo mucho y yo les agradezco que ustedes me estén acompañando en este proceso y le doy gracias a Dios por permitirme continuar con este proyecto personal que ha enriquecido mi vida de gran manera. Entonces, ahorita les voy a hablar brevemente sobre lo que sería ya la introducción al primer libro de Reyes. Como les mencioné, el libro de Reyes originalmente es uno solo, pero al momento de la traducción del griego al español, en este caso, pues se hizo en 2 partes. Esa es la única explicación para un mejor estudio. Entonces, vamos a ver la primera parte del libro de los Reyes. ¿Y qué abarca este libro? Bueno, pues aquí vamos a ver ya los últimos días del rey David y su muerte. Luego vamos a ver principalmente el reinado del hijo de David, que sería el rey Salomón, el famoso rey Salomón, muy sabio, ya sabemos, porque en lugar de pedir riquezas o de escoger las riquezas, él escoge la sabiduría, que fue lo que Dios le estaba ofreciendo, ¿no? Fue lo que Dios le dio, ¿no? Esta sabiduría que está escrita allí para nosotros. Mire qué bendición que nosotros hoy podemos aprender de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Entonces, el libro de Primera de Reyes abarca aproximadamente 130 años. En este periodo de tiempo vemos la muerte de David, vemos todo el reinado de Salomón y luego vamos a ver los demás reyes que siguen reinando, valga la redundancia, sobre Israel y Judá, porque eso es otra cosa importante. En los primeros capítulos, si no estoy mal, en el primer capítulo, en el primero o en el segundo capítulo del segundo libro de Samuel, yo les explicaba acerca de la división de la nación de Israel en 2 reinos, que son Judá e Israel. No me voy a detener a explicarlo nuevamente, pero si usted tiene dudas, por favor, regrese al video en donde está el capítulo 1 y el capítulo 2. Déjeme confirmarle, porque sí es importante que entendamos también este contexto, en qué momento la nación de Israel se divide en 2 reinos. Y sí sé que fue en el segundo libro de Samuel porque es cuando ya aparece David como rey de Israel, ya que David logra unificar el reino. Sí, es en el capítulo 2 de Samuel. Capítulo 1 y 2 es un solo video, si no estoy mal hice un solo video. Entonces busque por favor allí, está en el capítulo 2 y ahí es donde, del segundo libro de Samuel, allí explico a más profundidad cómo es que la nación de Israel, las tribus de Israel dejan de nombrarse como tribus porque ya no se mencionan así por separado, ¿no? La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Manasés, ya no, sino que a partir de ese momento en que David toma posesión como rey, ya se hace, estaban divididas entre un grupo que seguía, eran seguidores de Saúl y otro grupo que solo seguía a David, que David reinó sobre la tribu de Judá y el resto de las tribus eran del reino de Israel. Pero David logra consolidar a las 12 tribus en una sola nación durante su reinado. Ahora en Primera de Reyes
aparece Salomón en escena y durante su reinado también el pueblo está unificado en un solo reino. Sin embargo, con la muerte de Salomón, y lo vamos a ver acá, ya nuevamente los reinos se separan. Nuevamente hay un grupo que se permanece fiel en Judá y el resto de las tribus se unen y permanecen fieles en el reino de Israel. Por eso es que aparecen dos reinos. Es una sola nación, es la nación de Israel, pero políticamente están divididas en dos. ¿Por qué a mí me interesa que usted tenga presente eso? Porque hay un pasaje famosísimo y que tiene una gran y profunda enseñanza, que es el pasaje de Jesús con la mujer samaritana. ¿Por qué? La gente de Samaritana era del otro reino. De hecho, Samaria era la capital del reino de Israel. Entonces, por eso es que esta mujer samaritana le dice, pero es que si los samaritanos y los judíos, sería el caso, sí, no nos llevamos, no se llevan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque son una sola nación, pero políticamente eran dos reinos. Entonces hubo una división entre el mismo pueblo. Qué tristeza, pero así sucedió, ¿no? Unos que estaban por un lado, otros que estaban a favor de otro gobierno y se dividen y tienen sus propias leyes y tienen sus propias formas de adorar y su propio disque templo o lugar de adoración. Entonces, es importante que tengamos todo esto presente porque va a llegar un momento en el que usted va a leer el Nuevo Testamento. No sé si yo voy a continuar el Nuevo Testamento, realmente no creo que continúe con los estudios en el Nuevo Testamento, al menos en este momento no lo sé. De hecho, yo empecé este video con el Nuevo Testamento, porque fue una lectura que iniciamos con el grupo de las damas. Entonces esa parte yo no creo que la continúe, pero va a llegar un momento, o incluso ahora, usted va a su iglesia y le van a predicar sobre eso, sobre el Nuevo Testamento, y lo que estamos aprendiendo hoy es la base para el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver aquí nuevamente en la primera parte del libro de Reyes, que nuevamente el pueblo de Israel se separa políticamente y hay el reino del norte, el reino del sur, el reino de Judá, el reino de Israel. Entonces, vamos a ver que hay muchos reyes y es por esta razón. Porque simultáneamente hay un rey en un lado y otro rey en otro lado. Y en ocasiones se traslapan. Y esto también a veces causa, cuando uno no sabe, esto causa confusión. Porque un profeta habla de un rey, otro profeta habla de otro rey. Y en este profeta en qué reino estuvo. O este profeta a quién le estaba predicando. ¿Por qué cuando el profeta hace una profecía dice, nación, ustedes los de Judá, ustedes el de Israel? Y esto, que antes, cuando uno no sabe, bueno, a mí me confundía, pero no entendía porque no leía la Biblia. Pero ahora que ya tengo el contexto histórico de por qué sucedieron estas cosas, es más fácil comprender. Es más fácil comprender ya no el trasfondo histórico. Deje usted eso, la historia es importante, pero lo importante no es la historia, lo importante es el mensaje espiritual que Dios tiene para nosotros en las Escrituras. Pero si no tenemos claro la estructura, el mensaje, no vamos a poder comprender de mejor forma lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere enseñar. El conocimiento de la Biblia es por capas. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones porque cuando yo entendí esto, cuando yo aprendí esto, me di cuenta, pero es que es real. La primera capa es cuando uno sencillamente la lee, a lo mejor ni entiende nada, ¿verdad? O lee lo poquito que uno va ahí comprendiendo. Otra segunda capa es, por ejemplo, ahora que estamos viendo la historia de la Biblia. Entonces ya uno ya analiza de una mejor manera, ya comprende por qué sucedieron las cosas, ya va tomando forma y sentido las enseñanzas de la Biblia. Entonces, y hay otras más capas, ¿verdad? Hay otras capas que ya son más espirituales, que cuando vemos que nuestro pastor o algún evangelista agarra un pasaje bíblico y le da una interpretación que uno dice, pero ¿y dónde estaba esa enseñanza que a mí nunca me pasó por la mente? Es porque no le pasó por el espíritu. Pasó por la mente, pero no por el espíritu. Entonces, si buscamos de Dios cada día en oración y leyendo la Biblia, poco a poco Dios nos va a ir hablando a nosotros directamente. No necesitaremos un intermediario. De hecho, no necesitamos un intermediario. Pero mientras estamos en ese proceso de tener esa relación tan íntima con Dios, pues siempre van a haber mensajeros, van a haber emisarios, van a haber esas personas que Dios envía para que nos den un mensaje. Ya sea en el momento que lo necesitamos, porque todos necesitamos
la palabra de Dios en diferentes etapas de nuestra vida, para consuelo, para alegría, gozo, en momentos de luto, en momentos de tristeza, en momentos de tomar decisiones, en cuestiones de amor y relaciones, en momentos de problemas familiares, en momentos de crisis económicas, en problemas de falta de fe. Entonces, en todo tiempo la Biblia tiene una palabra para nosotros, porque eso es lo que es. La Biblia es palabra de vida. Es en todo momento un versículo que usted lea, Dios le va a revelar lo que usted necesita específicamente en ese momento usted. Y puede ser que este mismo pasaje le revele otra información, otro mensaje a otra persona que lo está leyendo y que lo está necesitando en ese momento. Bueno, para concluir, en el primer libro de Reyes también vamos a encontrar dos profetas muy reconocidos, que son el profeta Elías y el profeta Eliseo. Y vamos a ver milagros asombrosos, en verdad. Y yo espero que usted se emocione y se imagine como yo lo hago cada vez que leo la Biblia. Yo espero que usted trate de enlazar su espíritu con su mente y con su cuerpo, que mientras sus ojos se están viendo, mientras su mente está leyendo, su espíritu se esté imaginando, porque de esa manera Dios le va a ir revelando a usted personalmente cosas importantes que Él quiere hablarle a usted. Entonces vamos a ver a estos dos profetas, a Elías, a Eliseo. Vamos a ver los milagros, los prodigios que ellos hicieron, y algunos también se va a mencionar otros reyes que siguieron después de Salomón, pero ya en el reino dividido, en el reino del norte y en el reino del sur. Y el libro concluye con el rey más perverso de Israel. Así se le conoce, o así se le denomina al rey más malo de Israel, que es o que fue Acab. Así que espero que esté tan animado como yo. Espero que me siga acompañando en este viaje hermoso a través de las Sagradas Escrituras. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.